Buenas tardes, espero que estéis bien. Voy a grabaros unos cuantos ejercicios más esta tarde porque algunos de vosotros tenéis dudas, es completamente normal, no os preocupéis, sobre el cálculo de deducción natural. Los voy a explicar no porque quiera que os examinéis de esto, no va a formar parte del currículum de vuestra evaluación, pero ya que tenemos la oportunidad y esas dudas han surgido y las hubiera respondido en clase normalmente, voy a hacerlo a través de estas grabaciones que voy a hacer esta tarde. Tengo preparado ya el material de teoría para mañana, no sé si me va a dar tiempo a hacerlo, pero si no, mañana por la mañana, a lo largo de la mañana estará colgado. He puesto un ejercicio que responde a una de vuestras dudas y es cómo demonios hacemos para determinar qué reglas tenemos que aplicar en un ejercicio de cálculo de deducción natural. He puesto esto, que es muy sencillo, creo que el otro día respondí justo a la dirección inversa. Estas fórmulas son equivalentes porque en realidad, os recuerdo, aquí lo que se está reflejando no es otra cosa que la cláusula de semántica del condicional. Lo que estamos diciendo es que si A es falso, es decir, si no A o B, entonces lo que se sigue es si A, entonces B. Espero que lo veáis bien. Bien, yo me acuerdo que cuando estaba donde estáis vosotros, bueno, yo estaba en el aula en ese entonces, esa es la verdad. Un profesor nos decía, esto es como el ajedrez. No es exactamente cierto. Hay una serie de normas que tú puedes aplicar. Y estas normas que tú puedes aplicar para saber cuáles son los pasos que te conducen a algo y cuáles no, aunque sean correctos, es algo que también habéis visto cuando resolvéis ecuaciones muy sencillas en el bachillerato o en la secundaria. Si yo escribo x cuadrado menos 1 es igual a 0, bien, nada os impide, por ejemplo, pasar de aquí nada os impide, esa regla es perfectamente correcta, habéis sumado exactamente lo mismo a los dos lados de la identidad, por tanto sabéis que la identidad se preserva. Eso es perfectamente correcto, ahí no hay ningún problema, pero ¿para qué sirve eso? Absolutamente para nada. Posiblemente cuando se os explicaba esto en clase quizá no se insistía lo suficiente en que hay muchas cosas que se pueden hacer cuando tienes un sistema de reglas. Lo que pasa es que no todas conducen a algo que sea interesante desde el punto de vista de la resolución de lo que es el problema que traéis entre manos. En este caso es simplemente saber el valor de la variable x, en este caso es saber si efectivamente si A entonces B se sigue de la premisa. Esto nos da un poco de idea de qué es un sistema de reglas, un cálculo que estáis intentando aplicar para resolver un problema. Hay muchas reglas. Muchas de ellas estaban correctamente aplicadas y no ocurre nada. Lo único que no conducen rápidamente a la solución del problema que traéis entre manos. Y eso es algo que os tiene que quedar claro. Eso es un problema general, no tiene que ver con el sistema en particular. Luego lo veremos mañana cuando empiece a hablar de lo que es la metateoría de la lógica, de que ese es un problema que no estaba en la agenda y aparece en la agenda precisamente a partir del desarrollo de todos estos sistemas. Bien, vamos a intentar plantear este ejercicio. Lo que haríamos es marcar la premisa. Bien, y ahora lo que tenemos que intentar es ver si a partir de esa información, no A o B, podemos derivar esta expresión, si A, entonces B. Bien. Os dije, hay una serie de instrucciones. Insisto, me acuerdo que cuando yo era estudiante se nos decía, esto es un arte, esto es como el juego del ajedrez. No es cierto. Hay muchas instrucciones que están depositadas en este esquematismo, al punto de que lo podríamos sistematizar para que fuera un procedimiento de decisión en el que no hubiera nada que pensar. Pero es verdad que el cálculo de deducción natural no está concebido de esa manera. Está concebido más bien como el ejemplo que os puse anteriormente, como la resolución de una ecuación algebraica elemental. ¿Bien?
Pero se podría resumir, se podría implementar toda esa heurística, no pasaría nada. ¿Cuál es la heurística? Bien, ¿cuál es la fórmula que estamos buscando? La fórmula que estamos buscando obtener es si A, entonces B. La pregunta que hay que hacer es, ¿cuál es su constante lógica principal? Es el condicional. Ahora lo que tenéis que hacer es acudir a la regla de introducción del condicional. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí no tenéis forma de obtener esa fórmula. Por tanto, si esa fórmula se puede obtener a partir de esta información, es por la regla de introducción del condicional. Y os fijáis en su formato. Su formato dice que si suponéis A, entonces tenéis que obtener B. No es que tengáis B, es que tenéis que intentar obtener B. Si no lo podéis obtener, evidentemente eso no se podrá demostrar. ¿Bien? Entonces, copiáis el formato y el formato os dice: tenemos que suponer el antecedente de la fórmula que está siendo buscada y ahora lo que tenéis que buscar es B. ¿De acuerdo? O sea, ahora la fórmula que estáis buscando es B. ¿Qué ocurre? B no tiene ninguna constante lógica, es un átomo. Bien, en este caso del nivel sentencial. Por tanto, lo que tenéis que pensar es: ¿de dónde puedo yo obtener B? Está aquí. Diréis, ya, pero eso es una eliminación de la disyunción. Digamos, ese átomo, el átomo B, está ligado por una disyunción en la premisa. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si podemos obtener la fórmula B como una consecuencia común de no A y una consecuencia común de B. Ese es el objetivo. El objetivo está marcado. Es decir, obtener B a partir de esta fórmula que tenéis. Como veis, la heurística se va estableciendo a partir de la información que está presente en las fórmulas. Si tengo que obtener B a partir de todo esto, bien, la única forma que tengo de hacerlo es que sea una consecuencia común de no A y B. Bien, vamos a ver. Por tanto, ¿a dónde acudimos? Acudimos a la regla de eliminación de la disyunción. La regla de eliminación de la disyunción dice que supongamos la primera parte de la disyunción, que en este caso es no A. ¿Cuál es el objetivo? Nunca se os olvide. Es B. Bien. Vamos a ver si lo podemos obtener. ¿Cómo podríamos obtener B? Evidentemente no parece estar por ningún lado, pero si os dais cuenta, tenemos en 2A y en 3 no A. Es decir, tenemos potencialmente una contradicción. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que puedo introducir el negador sobre cualquier fórmula que yo desee. La fórmula que deseo es B. Si yo introdujera el negador sobre no es el caso que B, obtendría no es el caso que no B. Vamos a hacer. Vamos a suponer en 4 no B. Sé que esto os puede parecer un poco de magia, yo estoy acostumbrado, pero no lo es tanto. Es algo parecido a cuando os acostumbrabais a resolver ecuaciones. Evidentemente el primer contacto que tenéis con ellos podía parecer completamente mágico, pero luego si os dais cuenta y seguís la explicación que os estoy dando, vais a ver que todo se sigue más o menos de la información que está presente. Repito, ¿por qué he introducido aquí no B? Aquí he introducido no B porque quiero introducir la negación. Perdón, voy a ponerlo bien, acordaos la convención que adopté y pongo entre paréntesis que mi objetivo es introducir la negación sobre esta forma, introducir la negación sobre no. Ahora, como tengo una contradicción, la pongo en conjunción en 5. La justificación es introducción de la conjunción entre 2 y 3. Acordaos que la regla de introducción de la negación me decía que en el momento en el que tengo una contradicción puedo introducir la negación sobre la fórmula que había sido supuesta. Y en 6 introduzco la negación sobre no B, con lo cual obtengo en 6 no es el caso que no B. Justificación, introducción de la negación. Ahora sí, observad que no pongo el paréntesis, porque esto simplemente es, os estoy indicando con ese paréntesis qué regla estoy aplicando, pero aquí estoy finalmente aplicando la regla.
de 4 a 5. Bien, en 7, ¿qué hago? Me voy aquí arriba. En 7 lo que hago es obtener b por eliminación de la negación en 6. Bien, ¿qué es lo que he obtenido? Demostrar que de no A se sigue B. De no A se sigue B. Que era esta de aquí. Ahora que tengo que demostrar que de B se sigue B, lo que es una tontería, es una obviedad. Entonces, en 8 supongo B, en 9 repito B. Hay cierta discusión sobre si aquí tenemos que poner algo o no. Vamos a no poner nada, porque si no vais a interpretar que es una regla nueva que no existe realmente. Lo único que quiere decir es que cualquier información previa se puede reiterar en cualquier momento. Lo que he supuesto es esta parte, supongamos que B, por tanto B, con lo cual lo que acabo de conseguir de 3 a 7 y de 8 a 9 es concluir en 10 que B, y la justificación es por la eliminación de la disyunción, que está en 1, ¿vale? De 3 a 7 y de 8 a 9. Muy bien, ya tengo B, pero observad, ¿por qué estábamos haciendo eso? Porque habíamos supuesto que A con objetivo, por el objetivo, no lo puse aquí, de introducir el condicional. Y finalmente lo que hago es en 11 por introducción del condicional de 2 a 10. Vamos a repasarlo todo. Teníamos como premisa no A o B y queríamos saber si podíamos deducir si A entonces B. Nos dábamos cuenta que esto es un condicional, por tanto, si esa fórmula se puede obtener, tendrá que ser por la regla de introducción del condicional. Acudimos a su formato y nos dice, supona, ojo, no supongo libremente, no se puede suponer libremente nada, porque en otras ocasiones, me acuerdo en otros cursos, muchos alumnos tenían reticencias en abrir muchos supuestos. Fijaros, aquí teníamos 3 abiertos a la vez, En este momento, en 4, teníamos 3 supuestos abiertos a la vez. Y la gente es precavida, como a la hora de pedir créditos, dicen, yo no puedo pedir 3 créditos a la vez porque al final me van a cazar. No, no se trata de eso, estáis copiando el formato de las reglas. Por tanto, no son créditos, no son suposiciones ad hoc. Y eso insistí mucho en las clases de teoría. Copiáis el formato de la regla de introducción del condicional. Dice, supón que A. Aquí en 3, ¿qué es lo que intentábamos hacer? Nos decía, bueno, la única forma que tienes de obtener B es a partir de esta información, ya que de A simplemente no se va a seguir B. Eso es imposible. De una fórmula no se sigue otra que no tenga ninguna conexión. Vamos a ver si de no A o B se puede seguir tanto B de no A como B de B, por eliminación de la disyunción. Y acudís al formato y os dice, supón que no A, es decir, supone el primer término. ¿Cuál es el objetivo? Obtener B. Pero tenéis una contradicción, con lo cual lo podéis lograr mediante este mecanismo que yo os he explicado. A continuación suponéis que B en 8 y concluís B automáticamente sin ninguna cuestión. ¿Qué concluís en 10? Que B es una consecuencia común tanto de no A como de B una vez que habéis supuesto A. Entonces, en 11 concluís que si supongo A junto con esta información, llego de A a B mediante todo este razonamiento. Por tanto, concluís en 11 si A entonces. En fin, espero que esto sea una explicación de cuál es el mecanismo que mueve el cálculo de deducción natural, que como veis no es tan intuitivo, eso es mentira, os lo he dicho en días anteriores, porque es una algebraización de procedimientos que sí tienen una base intuitiva, pero que hemos dejado muy atrás. Por tanto, tenemos que ser conscientes que estamos dentro del territorio de un cálculo. Pero esto, insisto, es lo bonito que tiene esta materia. Cómo podemos llevar juicios comunes a planteamientos puramente mecánicos, puramente algebraicos. Ver hasta dónde podemos empujar ese proceso, ver hasta dónde
tiene una cobertura, ver hasta dónde puede llegar. Como veis aquí, hemos podido demostrar esto y la moraleja es, ojo, cuidado, esto no es arte de magia. Es verdad que al principio os va a resultar contraintuitivo, pero si seguís mi razonamiento y atendéis bien lo que os estoy contando, os daréis cuenta de que la información generalmente está presente. E insisto mucho, en este nivel, en el nivel exponencial, el cálculo de deducción natural se podría sistematizar al punto de que una máquina lo pudiera ejecutar de forma automática. Yo, de hecho, alguna vez hice ese tipo de trabajo y se podía realizar sin especial esfuerzo. Vamos a parar aquí este ejercicio. Ya os anuncio que a continuación voy a grabar unos cuantos que tienen que ver con el uso de los contores. Las reglas que son complicadas, que son la introducción del contador universal y la eliminación del contador existencial, que son las que tienen restricciones, las demás son triviales. Bien, espero que os haya ayudado y si no, para eso tenéis los foros, para hacerme llegar vuestras dudas y yo intentaré responderlas seguramente por esta vía que creo que es la más rápida.